Muy buenas tardes a todos los seguidores de la página del Departamento de Interacción Social de Medicina. Un saludo también a toda la comunidad facultativa de medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Agradecemos su participación en el webinar Situación Nacional y Global del Coronavirus COVID-19, puesto al día y diálogo organizado en conjunto con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, las revistas científicas Ciencia Médica y el Departamento de Interacción Social de Medicina. Presentamos como expositor al PhD Dr. Jersin Mamani, invitados PhD Dra. Paloma Rojas desde Holanda y el Dr. Daniel Mercado, jefe del Departamento de Interacción Social de Medicina. Rápidamente nos conectamos con el webinar para iniciar este importante evento. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctores. Vamos a empezar con esto que es la actualización o la situación epidemiológica global nacional del coronavirus o COVID-19, SARS-CoV-2. En esta videoconferencia webinar tenemos el placer de contar con personas del medio, que es lo que está liderando la batalla epidemiológica en Bolivia. Él tiene un doctorado en salud pública en Suecia y es en la Universidad de el doctor Mercado, que Mary es el director, el jefe de departamento de interacción, que es bastante conocido, está liderando la parte de información científica del coronavirus para vencer a los fake news en las redes sociales. Y la doctora Paloma Rojas Sonero, que también es muy conocida en Europa, especialmente, en donde ella realiza su trabajo, que es en Banda, y está doctorado doctorado en epidemiología, y se centra bastante en la inferencia causal. Y es una nueva manera de ver la parte epidemiológica. Pero bueno, esas son unidades. Vamos a empezar, doctor. Puede proseguir. Y empezamos. Listo, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias a la revista Ciencia Médica, dependiente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, el Departamento de Interacción Social y también de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Biomédicas e Investigación Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón para ser parte de este webinar y poder actualizar un poco desde el punto de vista epidemiológico todo lo que se ha estado haciendo hasta el momento en Bolivia, también algunas cosas a nivel mundial, es lo que nos falta hacer y probablemente también cuáles son las estrategias de salidas que se tiene para esta pandemia que en este momento viene golpeando a todo el mundo. Entonces, lo que les voy a ir presentando en esta primera parte, cerca de 30 a 40 minutos, es acerca de la situación epidemiológica a nivel global y también nacional, que es lo que más nos interesa, y posteriormente vamos a dar lugar a unos 30 minutos de debate con los colegas presentes en este momento acerca de las diferentes estrategias de salida, la situación actual que vive nuestro país, también la situación actual que vive el mundo entero y las diferentes estrategias que se vienen tomando, no solamente para la contención, sino también para el control de esta enfermedad. Nos vamos a centrar bastante en lo que son los aspectos epidemiológicos, más que en la parte clínica, pero también obviamente esto es parte de lo que es el manejo y control de estos pacientes. Entonces, comenzamos con la presentación de esta tarde y simplemente a manera de introducción, los puntos que vamos a tocar en esta presentación va un poco de antecedentes, la parte histórica de esta pandemia, la evolución que ha tenido esta pandemia, la vigilancia epidemiológica que se está haciendo de esta pandemia en nuestro medio, en el contexto boliviano, las proyecciones epidemiológicas que se tienen para, según escenario también para esta pandemia en nuestro país, las directrices para la contención del brote, las directrices a nivel del Ministerio de Salud y también las que se están tomando de manera local en nuestro departamento de Cochabamba, y finalmente los retos que existen en la vigilancia epidemiológica para poner en debate lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si revisamos la literatura internacional,
Si lo buscamos en Google Académico o también en el PubMed, tenemos más de 3.000 o más de 2.000 artículos científicos publicados solamente en el año 2000 acerca de lo que es coronavirus. La gran mayoría de ellos son cartas al autor, también lo que son casos clínicos, pero existe un gran número ya constantemente actualizado acerca de artículos originales y revisiones sistemáticas, incluso metaanálisis acerca de lo que es esta pandemia. En una primera instancia, la mayoría de ellos dedicados a lo que es la parte clínica, la parte de atención, pero también existen algunos perfiles epidemiológicos que nos ayudan a entender cómo se comporta esta enfermedad en diferentes países y también en nuestro medio. Para hablar un poquito de los antecedentes en relación a lo que es la expansión del nuevo coronavirus, al 23 de enero teníamos 557 casos, fijémonos, a nivel mundial. 23 de enero, estamos hablando de hace poco más de 2 meses, teníamos apenas 557 casos, de los cuales 17 habían fallecido y 25% de ellos eran casos graves y se concentraba específicamente en lo que es el sur de Asia. Apenas un caso existía en Estados Unidos para esa época y la letalidad había alcanzado una tasa del 4% para aquella época. Este es uno de los picos altos que se consideraba para esa época, pero actualmente ya se está convirtiendo en uno de los picos bajos que ha tenido esta patología. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque estos indicadores varían conforme la enfermedad avanza y no es algo que ya esté descrito, algo definido específico, sino los valores finales los vamos a tener recién cuando concluya completamente esta pandemia a nivel mundial y también a nivel de nuestro país. Para hacer una pequeña rememoración histórica, el 1 de diciembre es que se reporta el primer caso en Wuhan, de China. Recordarán que ayer salieron las noticias de que ya el primer reporte en sí se habría hecho en el mes de febrero. Sin embargo, lo que se tiene en la parte histórica de lo que es la Organización Mundial de la Salud para la recopilación de esta información, nos mencionan que el primer caso ha sido reportado el 1 de diciembre. Ya el 8 de diciembre se da el primer caso confirmado según la OMS a través de lo que son sus laboratorios en el CDC de Atlanta. El 31 de diciembre la Organización Mundial de la Salud recibe la primera alerta, eso está oficialmente declarado en la documentación. Un día después, el 1 de enero, se cierran los mercados de pescado y marisco de Wuhan, que se habrían considerado como lo que es el foco de infección para esta patología. Eso fue muy comunicado, muy difundido. 8 días después, o 7 días después, el 8 de enero, los científicos chinos identifican el agente patógeno y un grupo lo llama el nuevo SARS-2, ¿no? El SARS coronavirus 2, y otros le dan el denominativo de coronavirus 2019. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, el 9 de enero, un día después, identifica el virus y lo denomina como COVID-19 y ustedes pueden ver a nivel de la literatura internacional, en diferentes artículos utilizan estos tres nombres a manera de sinónimo, pero la gran mayoría utiliza o el SARS-CoV-2 o el COVID-19. 3 días después, el 12 de enero, China informa la secuencia genética y nos menciona que esa secuencia genética era similar en un 89% a los coronavirus presentes en los murciélagos. Entonces, a raíz de ello, se identifica la probable fuente de transmisión y ya no hablamos de los pescados y mariscos, sino comenzamos a hablar de lo que son los murciélagos y también otro tipo de especies que han sido identificados en base a esta secuencia genética como similares a este nuevo coronavirus. El 13 de enero, un día después, se da el primer caso fuera de China, en Tailandia específicamente. 2 días después, el primer caso en Japón. 5 días después, el primer caso en Corea del Sur. Y recién, el 30 de enero, estamos hablando a 2 meses del primer caso reportado, la Organización Mundial de la Salud declara la existencia de riesgo de salud pública de interés internacional sobre esta patología. Entonces, esa es una pequeña recopilación de lo que ha ido pasando y por qué los estados se han estado preparando en muchos casos de manera tardía. Recordemos en la imagen anterior, ya para el 23 de enero había un caso en Estados Unidos, por ejemplo, el primer caso sospechoso.
Sin embargo, no aparecimos en los diferentes mapas porque pronto fue descartado porque se trataba de un caso de dengue. Sin embargo, este paciente había llegado del sur de Asia a Bolivia, la sintomatología era similar y se le había considerado como sospechoso de coronavirus. Posteriormente a ello, el 14 de febrero, cuando se descarta que era coronavirus y que era dengue, seguimos ya los casos habían incrementado en la parte de Estados Unidos, Europa comenzaba a tener gran cantidad de casos y para esa fecha se seguía concentrando la mayor cantidad de los casos en lo que es el sur de Asia, tanto los casos confirmados como también la mortalidad. Ya para el 3 de a nivel de Bolivia que posteriormente se iban a confirmar. Ya prácticamente todos los otros países que estaban alrededor nuestro, Ecuador, Brasil, Argentina, habían reportado casos positivos. Este mismo día, el 3 de marzo, en horas de la tarde, para las 6 p.m. aproximadamente, Chile reportaba también su primer caso confirmado y prácticamente nos veíamos rodeados por los diferentes países en relación a la presentación de casos confirmados. Para aquella época ya existían 92.315 casos a nivel mundial, la mayoría de ellos concentrados en el sur de Asia, Europa y el Medio Oriente. Ya más de 3.131 personas habían fallecido, pero un dato que mucha gente se olvida mencionar es que ya para esa época más de 48.000 personas se habían recuperado, ¿no? Entonces eso es un aspecto importante, fíjense, estamos hablando a prácticamente 31 días después de la declaratoria de alerta sanitaria por la Organización Mundial de la Salud. El 11 de marzo es otra fecha muy importante en nuestro país, a un mes exactamente del primer caso sospechoso, tenemos nuestro primer caso confirmado. Entonces, ese 11 de marzo a nivel mundial ya más de 4.000 personas habían fallecido, existían más de 125.000 casos a nivel mundial. China seguía siendo el primer país en tener la mayor cantidad de casos, seguido de Italia y de Irán. En esta temporada, fíjense, estamos hablando a un mes exactamente del día de hoy, Estados Unidos no aparecían ni siquiera entre los 3 primeros, recién había superado la barrera de los 1.000 casos y era muy poca la cantidad aún de casos que se tenía, ¿no? Hay un comentario aquí que nos dice que no se escucha, debe incrementar el volumen de su computador o de su celular, o sugerimos utilizar también unos audífonos, ¿no? A ver, seguimos entonces, posteriormente a esta fecha, ya después del 11 de marzo, aparece ya en Bolivia, lo que habíamos comentado, los 2 primeros casos que han sido casos importados, venidos desde Italia vía Madrid, uno que llegó a Santa Cruz y otro paciente que llegó a Oruro. Recordarán muy bien, esta paciente de Oruro incluso llegó después de más de 30 años, hizo un paseo por La Paz, hizo una fiesta, incluso con su familia de bienvenida, y 8 de sus familiares han llegado a contagiarse también de esta enfermedad. Entonces fue uno de los casos alarmantes porque la cantidad de contactos directos era muy grande y muchos de ellos han dado positivos. Entonces, luego ya del 11 de marzo, a la primera semana después de que se presentaron los casos en Bolivia, la cantidad de casos a nivel mundial seguían aumentando, ya más de 181.000 casos, más de 7.000 fallecidos, cerca de 80.000 recuperados. China seguía siendo el primer país donde existía la mayor cantidad de casos, pero si sumábamos todos los casos de Europa, por ejemplo, obviamente superaban todos los casos que había en China. Estados Unidos seguía apareciendo después en el 7º lugar, 8º lugar, aún no tenía gran cantidad de casos para esa fecha, ¿no? Para lo que es el 16 de marzo. Fíjense, un día después, la situación seguía siendo similar, el 17 de marzo, otra fecha importante para nuestro país, porque aquí ya se había declarado, para este periodo estábamos ya en lo que se llama la cuarentena parcial, donde solamente se permitía caminar a las personas hasta las 4 de la tarde y posteriormente debían estar aislados en domicilio. Entonces, eso por el incremento brusco que existía a nivel de los diferentes países y también en el nuestro. Ya más de 155 países estaban comprometidos con la enfermedad. El 26 de marzo, a 6 días de haberse declarado la cuarentena total, ya 175 países habían confirmado casos positivos en su país, ya eran más de 500.000 de personas que fueron confirmados. Estados Unidos ya aparecía en el 3er lugar después de China e Italia. Ya la cantidad de muertes se elevó bruscamente, más de 23.000 personas que habían fallecido, pero también otro dato muy importante es que más de 120.000 personas ya se habían recuperado para esa etapa.
El día de hoy, hace minutos nada más, tenemos más de 1 millón de casos confirmados, más de 1,5 millones de casos confirmados, más de 109,000 personas fallecidas y son más de 185 países los que han reportado casos positivos. De todos ellos, en este momento, el país que tiene mayor cantidad de casos confirmados es Estados Unidos, seguido de España, Italia, y fijémonos, China ha descendido prácticamente al 6º lugar desde el inicio de la pandemia, y ese es un aspecto muy importante también a considerar porque básicamente se ha ido la enfermedad a establecerse en la parte de Europa y en la parte de Norteamérica, si bien está distribuido en casi la totalidad del globo. Pero un aspecto que hay que considerar en estos mapas es que no solamente podemos considerar lo que es el total de casos acumulados. Entonces, en esta ventana que nos da, por ejemplo, el Instituto Johns Hopkins, tenemos varias ventanas en esta parte inferior acerca de los casos confirmados, los casos activos y la incidencia también de los casos y finalmente lo que es la fatalidad o la letalidad en base a esta enfermedad. Y si vemos lo que es el tema de los casos activos, observamos que en China prácticamente la incidencia de casos es mínima, lo que no sucedía en el mes de enero. La incidencia más alta en este momento está a nivel de Europa, mismo que Estados Unidos tiene una gran cantidad de casos confirmados, es el primer país en el tema de número absoluto, pero si lo calculamos por incidencia, dividiéndolo por el total de población que tiene, la incidencia es mucho menor en comparación a la sumatoria de los casos que existe en Europa, incluso la parte de Medio Oriente. A nivel de Sudamérica, Brasil es el que tiene la mayor cantidad de casos, seguido de Ecuador, Perú, y en el caso de Bolivia, Paraguay y Uruguay todavía tenemos una cantidad de casos que es muy pequeña, ¿no? Y vamos a ir debatiendo a qué se puede deber este tipo de situaciones. Cuando hablamos en relación a los casos activos, perdón, cuando ya hablamos en relación a la incidencia, dividir el número total de casos sobre el total de población susceptible a contraer la enfermedad, entonces observamos que nuevamente Europa y Estados Unidos son los que tienen mayor cantidad de incidencia y en el caso de nuestro país, junto con Paraguay, la incidencia aún es muy pequeña, similar también a lo que sucede en la parte de África. Este dato es muy llamativo porque contrasta con lo que es la siguiente ventana en relación a lo que es la letalidad. Si observamos el tema de letalidad, ya no son los que llevan la delantera solamente Estados Unidos y Europa, sino también muchos países de Centroamérica han presentado letalidades muy altas, también países de África, si bien tienen un número de casos relativamente pequeño en comparación a esos otros países, la letalidad también ha sido mucho mayor y es algo que sucede también en el caso boliviano. En algunos momentos hemos llegado a bordear el 10% de letalidad, en este momento estamos entre 6 y 7% y cada día se va modificando porque obviamente no es un buen indicador para evaluar las intervenciones que se vienen realizando porque es dependiente del denominador. Mientras más casos positivos confirmados tenga, y la cantidad de pacientes fallecidos se mantenga, ese indicador de letalidad obviamente que va a ir disminuyendo, como ha ido sucediendo en este momento, porque hace una semana hablábamos de una letalidad de cerca del 10% y ahora ya estamos bordeando los 6%, ¿no? Entonces, es importante analizar esa parte a nivel global, no solamente a nivel también de nuestro país. Pero, ¿qué pasaba en Bolivia? Porque mucha gente dice que no estábamos preparados, completamente falso, nos hemos ido preparando hace bastante tiempo, pero obviamente la histeria colectiva también ha cundido el pánico en Bolivia, similar que en otros países. Recordemos que en el mes de diciembre, aquí abajo tenemos una línea de tiempo, todo lo que es Latinoamérica estaba cursando lo que es una pandemia también o una epidemia grande de dengue, dentro de los cuales Bolivia también se veía involucrado y en aquella época para el mes de diciembre teníamos más de 16,000 casos confirmados simplemente en Bolivia. Santa Cruz, uno de los departamentos que más casos presentaba, seguido de Cochabamba también. Y también en esa época ya estábamos declarando los primeros casos autóctonos de dengue en ciudades por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, algo que aún no está descrito en la literatura y recién estamos preparando los primeros artículos. Entonces, a nivel de Cochabamba, teníamos 1.198 casos confirmados, un deceso, y esta era nuestra prioridad en el mes de diciembre, y poco o nada nos importaba el tema de coronavirus en aquella época. Ya a nivel de lo que es
la parte de enero o fines de diciembre en Cochabamba se tenía la declaración de alerta epidemiológica contra el dengue y en relación al coronavirus no se emitió ninguna instructiva porque obviamente no teníamos ninguna recomendación para nuestros países. En el mes de enero, en las primeras 4 semanas epidemiológicas, nuestra prioridad seguía siendo el dengue, pero ya después de la declaratoria de alerta sanitaria, en la última semana de enero, se instruye a través del Ministerio de Salud la implementación de medidas de higiene y etiqueta de la tos similares a lo que ocurría en la época de la pandemia de coronavirus. En el mes de febrero seguíamos con el problema del dengue, la cantidad de casos aún era alta, ya íbamos en descenso, pero teníamos bastantes casos en Cochabamba, 76 de ellos eran autóctonos y en relación al coronavirus lo único que se hizo es una reiterativa de la implementación de las medidas de higiene y etiqueta de la tos, también una instructiva sobre el uso de medidas de bioseguridad, el uso de alcohol gel, el uso de los barbijos ya en el mes de febrero. Recordemos que ahí se dio el primer caso sospechoso a nivel de Bolivia, que justamente fue en Cochabamba, aquel caso que fue descartado y se confirmó como dengue, el que habíamos comentado anteriormente. Y finalmente, entre la tercera y la cuarta semana, entre las penúltimas semanas de febrero, se instruyó a los establecimientos de salud y a las entidades rectoras en salud la preparación de planes de contingencia. Y lo hemos preparado en el Servicio Departamental de Salud, también uno a nivel nacional, los hospitales de la Seguridad Social y otras entidades en salud. Ya en el mes de marzo, las 3 primeras semanas, nuestro problema seguía siendo el dengue, pero ya ahí ocurren los 2 primeros casos confirmados de coronavirus en Bolivia, el primer caso confirmado en Cochabamba en la semana número 12, comienza la histeria colectiva a nivel de toda Bolivia, no solamente en nuestro país. Recordarán que se vaciaron mercados, se vaciaron las farmacias, los barbijos faltaban por todo lugar, fue un caos total, ¿no? Ahí comienzan las medidas de contención social, comienzan a salir policías y militares y también se comienzan a adoptar medidas socioeconómicas en relación a lo que es el soporte económico a las familias que dejaban de recibir ingresos por el trabajo que realizaban. También en este periodo, entre el mes de febrero y marzo, se han ido desarrollando la guía de vigilancia de eventos respiratorios inusitados a nivel del Ministerio de Salud, la guía para la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas graves y enfermedades tipo influenza. También se aprobó el Plan Departamental de Contingencia para el COVID-19, se aprobó la guía y lineamientos de manejo del COVID, esta guía que ya tiene 4 versiones porque se encuentra en constante revisión por un comité a nivel del Ministerio de Salud, con la participación de sociedades científicas de infectología, neumología y otras a nivel de todo el país. Entonces, estos documentos son los que sirven de directriz para la implementación de las medidas de contingencia y la vigilancia epidemiológica a nivel de todo nuestro país. Simplemente para recordar en qué se basan todos estos instrumentos, es primero en conocer el agente causal y el mecanismo por el cual produce el daño. Entonces, este coronavirus, si bien es nuevo, ya hemos enfrentado otros coronavirus como el SARS, como el MERS, y ya lo conocemos muy bien, y también las proteínas que provocan el daño son similares a otros patógenos que ya conocemos, como la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Cuando hablamos de estas 2 enzimas, directamente se nos viene rápido a la mente lo que es la gripe AH1N1. Por lo tanto, las medidas de contención en la mayoría de los países y también el nuestro, así como las medidas de bioseguridad e higiene, se han basado también en protocolos del H1N1 que ya lo conocíamos. Existen varios tipos de coronavirus, varios grupos, dentro de ellos el alfa, beta, gamma y delta como los subgrupos principales. Hay muchos coronavirus humanos, ya habíamos hablado anteriormente del síndrome respiratorio de Medio Oriente o el MERS, que también era un coronavirus. El síndrome respiratorio agudo, el agente causal, también era un coronavirus del SARS, y en este caso, por el hecho de que lo han catalogado como nuevo coronavirus, mucha gente ha pensado que era un virus completamente nuevo, que no conocíamos nada de ello, ¿no? Pero ya tenían antecedentes de otros coronavirus que también han provocado ese tipo de pandemias. Otro dato importante que se debe analizar a la hora de ver la vigilancia epidemiológica es el número reproductivo básico. En términos sencillos, se refiere a la cantidad de personas que puede contagiar cada persona que tiene la enfermedad.
Entonces, un caso positivo, en el caso del coronavirus, dependiendo de la literatura y los países de donde salga la literatura, se sabe que tiene un R0 entre 1.4 a 3.5. En el peor de los casos, 3.4, por eso que se toma como consenso generalmente 4 pacientes por cada paciente positivo de coronavirus. Es decir, un paciente puede, de todos los contactos que llega a tener ese paciente, 4 pueden llegar a dar positivos. Este es un aspecto importante que lo vamos a ver posteriormente también, de que no todos los casos sospechosos de que han sido contactos directos incluso de pacientes con coronavirus han llegado a dar positivo. Y es diferente el índice de positividad a la hora de realizar las muestras. Este R0 es mucho menor al del sarampión, es similar al de la influenza, mucho menor también al de las parotiditis y mucho mayor al del ébola. Pero si comparamos con los otros coronavirus, en el caso del SARS o el MERS, observamos que en relación al SARS es similar y en relación al MERS es mucho mayor. O sea, estamos hablando de que es un virus mucho más contagioso. Y ese es un aspecto muy importante también a considerar para la vigilancia epidemiológica. Si bien 80% de ellos van a hacer un cuadro leve, no es lo mismo atender 100 pacientes por este virus por semana en todo el país que atender 1000 pacientes en un solo día. Y como hemos visto en la parte de antecedentes a nivel de los otros países, en algunos casos en un día, en una semana, se han llegado a duplicar la cantidad de casos a nivel mundial y ese es un dato llamativo. Otro aspecto muy importante a considerar es que la transmisión de segunda generación es la que ha sido descrita en países fuera de Wuhan y solamente en la China han sido referidos también lo que es la transmisión de tercera generación o de cuarta generación. ¿A qué nos referimos con el de segunda generación? Para ser contagiados, sí o sí necesitaban entrar en contacto con un caso positivo. Hablamos de tercera generación cuando los familiares del personal de salud que ha atendido a estos pacientes y que no están enfermos, sus familiares llegan a enfermarse, es decir, este personal de salud ha servido como vehículo para transportar el virus, probablemente en su ropa, en las gafas o algún instrumento, dependiendo del periodo de tiempo que pueda llegar a vivir ese virus. Y la cuarta generación, cuando ya existen otros contactos en la comunidad que no han entrado en contacto con los casos índice ni con los de segunda generación, pero llegan a presentar la enfermedad, ¿no? Similar a lo que sucede con la transmisión comunitaria. Otro aspecto muy importante a resaltar en lo que es la parte de vigilancia epidemiológica, lo que se debe considerar es que el periodo de incubación de este virus generalmente dura entre 5 a 14 días, pero existe un rango de 12 a 14 días, incluso mucho más. Recordemos que en el caso particular de Bolivia tenemos una paciente que ya va por el día 23 después del contacto y sigue dando positivo para este coronavirus. Entonces, estos parámetros simplemente nos sirven de referencia. ¿Por qué es importante tocar estos valores? Porque a partir del día 5, generalmente el paciente llega a presentar síntomas y aquí es donde captamos al paciente. Sin embargo, ya a partir del segundo día, este paciente puede llegar a contagiar a las otras personas. Incluso existen algunos artículos que indican que después de las 24 horas ya puede ser contagioso dependiendo de la carga viral que haya recibido ese paciente. Entonces, esos son aspectos que se deben hacer a la hora de vigilar a estos pacientes y hacer el control de los contactos, porque no estamos hablando de los contactos de cuando ha comenzado los síntomas, sino de los contactos de días anteriores, mínimamente 5 días anteriores. Para la vigilancia epidemiológica a nivel de Bolivia, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se ha generado una ficha epidemiológica que ya va por las 3 versiones. La primera versión en el mes de febrero indicaba como nexo epidemiológico la procedencia del sur de Asia. Se cambió a fines de febrero, el 28 de febrero, por ya países que tienen transmisión local y hace una semana, el 2 o 3 de abril, se ha modificado nuevamente esta ficha epidemiológica, cambiando algunos criterios específicamente en la parte de los síntomas. Pero lo importante para la definición de caso sospechoso son 2 criterios. Uno el criterio clínico y el otro el criterio epidemiológico. El criterio clínico es referido a la parte de los síntomas, que presente una infección respiratoria aguda, caracterizado por fiebre, tos, dificultad para respirar, otros síntomas. Pero el segundo criterio es el nexo epidemiológico, que haya estado en contacto o haya residido en un país o área o territorio donde ha habido transmisión local de la enfermedad,
que haya estado en contacto con un caso confirmado o finalmente que haya acudido a un hospital donde ha habido un caso confirmado para pacientes con coronavirus. Entonces, ¿dónde chocamos en esa situación? Muchas personas niegan el nexo epidemiológico. Y en este momento, si vemos la sintomatología, se asemeja a cualquier gripe o cualquier resfrío. Por lo tanto, muchas personas son consideradas como pacientes respiratorios. Sin embargo, al no tener el nexo epidemiológico, son descartados para la realización de la prueba. Actualmente, esa directriz se está modificando porque más del 50% de los pacientes que hemos tenido hasta el caso 100, por ejemplo, han mentido en relación a lo que es su nexo epidemiológico. Otro punto muy importante que ha cambiado en esta ficha epidemiológica es que en las dos primeras versiones hablaba que la prueba de laboratorio para confirmar debía ser por PCR, la prueba positiva debía ser por PCR. Actualmente se la deja abierta porque obviamente la Organización Mundial de la Salud también ha ido aprobando diferentes pruebas, por ejemplo, las pruebas rápidas por ELISA, por quimioluminiscencia, por cromatografía, etcétera, ¿no? Entonces ya existen diferentes pruebas. Sin embargo, en nuestro país, en el caso particular de Bolivia, solamente está aprobado el PCR, ya sea el PCR convencional o el PCR en tiempo real. Entonces, todos estos documentos que se tienen a nivel del ministerio continuamente se van actualizando. Otro dato muy importante que se debe considerar para la vigilancia epidemiológica es que el 80% o más del 80% de los casos presentan cuadros leves, 14% hacen un cuadro severo y 5% hacen un cuadro crítico. Esta proporción es también similar en nuestro país. Entonces, muchos de estos pacientes que hacen un cuadro leve incluso ni siquiera llegan al establecimiento de salud, pero lo malo es que pueden estar contagiando a otras personas con comorbilidades que obviamente agrava la situación del cuadro. También un dato muy llamativo es que si bien la letalidad es mucho mayor en las personas mayores de 60 años, el tema de la frecuencia de casos es mucho mayor en personas económicamente activas, de 30 a 79 años, en el caso de nuestro país, desde los 20 hasta los 60 años, ¿no? Entonces, otro dato muy importante también que están en estos reportes que anteriormente hemos mencionado, en la cual se basan todas nuestras estrategias, es que a nivel global, hasta el mes de marzo, se aceptaba una tasa de letalidad de 2.3%. Esto ya se ha ido incrementando y lo vamos a poner en debate posteriormente. Es decir, 97.7% de estos pacientes sobreviven. Y esta letalidad es mucho mayor en las personas mayores de 60 años. Prácticamente más del 60% de la letalidad corresponde a este grupo etario, ¿no?, que hemos hablado anteriormente. Y otro factor muy importante a resaltar es que esa letalidad es mucho mayor, hablamos de 7 veces mayor, en pacientes con comorbilidad en comparación a los pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer, cualquier patología que disminuya el sistema inmune de los pacientes. También para aquella época, estos datos son de hasta fines de febrero, esta última parte que está en el documento de la Organización Mundial de la Salud, se hablaba de un 3.8% de pacientes con coronavirus que eran personal de salud, ¿no? O perdón, al revés, 3.8% del personal de salud llegaba a infectarse con coronavirus, de los cuales 5 habían fallecido para aquella época. En este momento ese número es mucho mayor y probablemente puede ir creciendo en la medida en que no se cumplan las medidas de seguridad o bioseguridad en los diferentes establecimientos de salud. Para el tema de vigilancia epidemiológica también salió un artículo muy bonito en JAMA que posteriormente el Washington Post lo ha esquematizado muy bien y nos habla de lo que son los diferentes escenarios que se pueden dar para elevar la tasa de contagio de coronavirus. Uno donde existe una libre movilidad, uno donde existe un aislamiento de tipo cuarentena, otro donde existe una movilidad Si ponemos una cuarentena y la vamos abriendo de a poco, vemos como la curva, la parte marrón, le da un poco más de respiro a las unidades hospitalarias y pueden llegar a atender mejor a todos los casos. Recuerden que son 200 personas, cómo se va propagando la enfermedad.
y ahora vemos si mantenemos un protocolo de aislamiento. Existen muchos estudios sobre estimaciones de tipo epidemiológica, ya pasando al siguiente punto, y el modelo que tomamos a consideración fue desarrollado por un profesor mío en la Universidad de Umeå, Suecia, Joachim Rockloff. Él es asesor de la Organización Mundial de la Salud, y básicamente lo que nos permite hacer este modelo es calcular la incidencia de casos durante un periodo de tiempo específico. Así que lo que nosotros hemos hecho es hacer una estimación en base a nuestra población total para un periodo de 4 meses, o sea, 18 semanas epidemiológicas, que es lo que se estimaba que podía llegar a durar la pandemia en cada país. Sin embargo, en algunos países está llegando a durar incluso 6 meses y es lo que van estimando. Pero tomamos ese valor de referencia de lo que es la ciudad de Wuhan en China, donde el periodo de la pandemia ha sido más o menos poco más de 4 meses, y en base a ello nos hemos basado en 3 escenarios: un escenario positivo, un intermedio y un negativo. Un positivo, donde existe un aislamiento tipo cuarentena, en el que nos encontramos en este momento. Otro escenario intermedio, donde existe un aislamiento parcial, como el que existía la primera semana, una vez que tuvimos los casos positivos en nuestro país, la segunda semana. Y otro escenario negativo, como la primera semana de la pandemia en nuestro país, donde toda la gente caminaba libremente y obviamente la cantidad de casos se podía elevar de manera exponencial. En el escenario positivo, en este periodo de 4 meses, se esperaba contar con cerca de 11.000 casos positivos. En el escenario intermedio, más de 34.000 casos positivos, y en el escenario negativo, más de 116.000 casos positivos. Pero no solamente este es el dato llamativo, sino también el tema de los pacientes críticos esperados: 268 en el escenario positivo, 803 en el escenario intermedio y 2.676 en el escenario negativo. Si consideramos que a nivel de todo el país se ha estimado que tenemos cerca de 500 camas de terapia intensiva, el escenario positivo llegaría a ser manejable. Un escenario intermedio probablemente también, porque no todos los pacientes van a llegar el mismo día, sino que también van a llegar a circular. Algunos pacientes se van a llegar a sanar y lamentablemente otros van a llegar a fallecer. Pero si ya pasamos a un escenario negativo, probablemente nuestro sistema de salud se vería saturado, como ya ha sucedido en muchos países. Hicimos las mismas estimaciones a nivel de toda Bolivia y también por departamento, y en el caso de Cochabamba, el 17% de los casos se esperaba para lo que es nuestro departamento del total de nuestro país. Y en el escenario positivo, lo que esperábamos contar era con 2.000 pacientes positivos aproximadamente. En este momento apenas vamos cerca del 59, y eso también lo vamos a poner en el debate de por qué a un mes tenemos esa cantidad de casos. Las proyecciones se hicieron con los datos hasta la semana 12 y 13, y si bien la cantidad de sospechosos era muy alta, la cantidad de pacientes confirmados como positivo era menor a lo que se estimaba en otros países. En otros países se estimaba que cerca del 20% de los sospechosos daban positivo. Sin embargo, en nuestro país apenas el 10.47% para esa época daban positivo, y en este momento está alrededor del 14%. Si es, en base a una proyección de crecimiento proporcional, para esta semana número 15 en la que nos encontramos en este momento, estimábamos 152 casos, y en este momento ya tenemos más de 200. Entonces, ha sido superada esta proyección, y esperábamos hasta fines de abril llegar a 860 casos en este escenario positivo. Pero si nos íbamos hacia un escenario negativo, en esta semana número 15 de abril, estaba estimado llegar a 399, y aparentemente no vamos a llegar a este número. Aparentemente, no sabemos aún. Aún debemos de esperar los resultados del día de hoy y mañana también, porque hay muchos casos sospechosos captados en esta semana 15 que aún no tienen sus resultados de laboratorio. Entonces, al parecer estuviéramos en un escenario intermedio, y en base a esto podríamos ver que nuestra curva, si bien en la cantidad de casos sospechosos se asemejaba a la curva que tenía España, cuando analizamos simplemente a los casos positivos, la curva aún era relativamente plana. Sin embargo, para el día de hoy ya tenemos más de 2.056 casos descartados, 300 confirmados, 42 sospechosos, 24 fallecidos,
y el día de ayer solamente se han confirmado 25 nuevos casos positivos. La distribución es en 8 departamentos de los 9 que tiene Bolivia, solamente Beni no tiene ningún caso confirmado, pero ya tiene 36 descartados hasta el momento, y ese es un aspecto también que se pone en debate, ¿no? ¿Por qué este departamento no tiene? Otro indicador muy importante para analizar este efecto es el índice de positivos. El departamento de Potosí, el departamento de Pando y el departamento de Oruro tienen un mayor índice de positivos. Es decir, de los contactos que se ha tenido, de los sospechosos que se ha captado, más del 20% han llegado a dar positivos, lo que no sucede con Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Entonces, probablemente en estos departamentos no se están captando muchos sospechosos, se está captando muy poca cantidad de muestras de pacientes, aún no sabemos, y lo ponemos también en el debate. Si lo vemos a nivel de los diferentes departamentos en relación a la totalidad de pruebas realizadas, obviamente tenemos que el departamento de Santa Cruz es donde se ha hecho más pruebas de laboratorio, seguido de La Paz, seguido de Cochabamba. El departamento de Santa Cruz en este momento es el departamento que mayor cantidad de casos tiene. Y los departamentos donde se ha hecho menos pruebas son Tarija y Beni, Tarija con un caso confirmado y Beni con ningún caso confirmado. Si vemos la curva acumulada de casos, la línea verde corresponde a lo que es Santa Cruz, la morada a Cochabamba y la naranja, perdón, a La Paz, y la naranja a lo que es Cochabamba. Entonces, en todos los casos sigue siendo relativamente ascendente y seguimos acumulando casos. En relación al grupo etario más afectado, personas entre 20 a 59 años engloban prácticamente más del 50% de la totalidad de los casos, y dentro de ellos las mujeres son las más afectadas. Ese es un aspecto muy importante a resaltar. Y dentro de todos estos casos, el 13% fueron casos importados, 20% aún continúan en investigación, y el 58% de los casos son casos de transmisión local. Lo que llama la atención es que existe un 9% de casos de transmisión comunitaria, donde ya es mucho más difícil encontrar el nexo epidemiológico, y esa es también una de las debilidades de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. En relación a los casos importados, España es el país de donde hemos tenido más casos importados, seguidos de Estados Unidos y de Italia. Esto, aquellos que han ingresado antes del periodo de la cuarentena, antes de que se cierren nuestras fronteras. La distribución de casos confirmados por municipio, el municipio más afectado es el municipio de Santa Cruz de la Sierra, seguido por Montero, también dentro de lo que es el departamento de Santa Cruz, Nuestra Señora de la Paz y Cochabamba, ¿no? Entonces, esos son los departamentos, o las ciudades o los municipios que tienen mayor cantidad de casos. En relación a lo que es la mortalidad, Santa Cruz de la Sierra nuevamente tiene mayor cantidad de casos de fallecidos, la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto le siguen con un número mucho menor. En relación a la cantidad de fallecidos por sexo, 58% de los fallecidos eran del sexo masculino. Y un tema muy importante también es que 58% de los casos, 58% de los casos de los fallecidos se trataba de personas mayores de 60 años. Ese es un aspecto también que se resalta en la parte de vigilancia. Pero cuando ya evaluamos la curva epidemiológica, ya no el acumulado, algo muy importante que debemos notar es que entre la semana 2 y la semana 13 ha habido duplicación en la cantidad de casos. Entre la semana 11 que hemos comenzado, que sería la segunda semana de marzo, teníamos 17 casos. La tercera semana de marzo teníamos 18 casos nuevos. La semana 13, que era la última semana de marzo, tuvimos 69 casos nuevos, prácticamente el triple de la semana anterior. Y entre la semana 13 y 14, 112 casos nuevos, prácticamente el doble de la semana anterior. Entonces, lo que se debe considerar es que en la semana 13 y semana 14, que son 14 días, hemos captado los pacientes de antes de la cuarentena, porque la cuarentena se ha declarado aquí el 21 de marzo, específicamente la cuarentena total. Entonces, recién después de esta semana 14, o sea, esta semana 15, podríamos ver los efectos de la cuarentena. Y hasta el día de ayer teníamos 84 casos nuevos acumulados. Es decir, la cantidad de casos no está superando aún al de la semana anterior, entonces podríamos estar hablando relativamente de un aplanamiento de la curva.
pero estaríamos hablando ya de manera de hipótesis, porque existen muchos sospechosos aún de la semana 15 que aún no tienen sus resultados de laboratorio y eso podría elevar el número de casos. Si vemos esa relación también por la cantidad de pruebas realizadas, obviamente en la semana número 14 se han hecho mayor cantidad de pruebas de laboratorio y ahí es donde se ha detectado más casos. Entonces ese es un aspecto muy importante a resaltar. Mientras más pruebas de laboratorio hagamos, más casos vamos a detectar y eso es algo que se debe considerar. Dentro de lo que es ya el control de esta enfermedad, en los planes de contingencia a nivel de país, municipio y gobernación, se han implementado equipos de respuesta inmediata, existen flujogramas de manejo de los pacientes, se han delimitado áreas de aislamiento y control, no se los nombra, no se los cita por el tema de lo que es la histeria colectiva, porque recordarán ustedes el caso clásico de lo que es la Villa Olímpica, donde han llegado más de 218 compatriotas de Chile, fueron aislados en ese lugar para hacerles el tamizaje clínico y toda la comunidad fue a hacer bloqueo, exponiéndose en el caso de que hubiera algún caso sospechoso confirmado en ese grupo. Existen redes de niveles de coordinación y comunicación a nivel del Ministerio de Salud, gobernación y también los municipios. No funciona muy bien en algunos lugares, pero existen esas redes. Existe un cronograma de implementación de esos planes de contingencia. Se ha previsto también recursos humanos, insumos. Para el caso de Cochabamba son más de 160 ítems, por ejemplo, que se han destinado solamente para la atención de estos pacientes y obviamente eso, para ello se ha necesitado modificar el presupuesto nacional de las gobernaciones y también de los municipios. A nivel de Cochabamba también se han emitido muchas directrices como la atención de los pacientes en todos los establecimientos de salud solamente hasta mediodía, la cancelación de programas preventivos, la suspensión de consultas externas que no sean de urgencia y emergencia, la priorización de consultas odontológicas solo de emergencia, la realización de tamizaje de sospechosos en todo establecimiento de salud, la dotación de medicamentos por 1 o 2 meses a pacientes crónicos a nivel domiciliario para que no vayan al hospital a recoger sus medicamentos, que el personal de medio tiempo refuerce los servicios de emergencia, el transporte de ambulancias del personal de salud, máximo 4 personas en cada viaje, el uso de barbijos en todos los establecimientos de bioseguridad y de activos a diferentes niveles, etcétera. Además de esas medidas, Bolivia cerró ya sus aeropuertos al día 7 después del primer caso, ha cerrado las escuelas al segundo día después del primer caso, la cuarentena parcial se ha declarado a los 7 días después del primer caso, en la semana número 12, y la cuarentena obligatoria ha sido declarada a los 12 días después del primer caso. Entonces, en la mayoría de los casos, valga la redundancia, han sido tiempos mucho más cortos en comparación a otros países donde la pandemia ha saturado la cantidad de casos en los hospitales. Existen también call centers donde las personas pueden llamar para preguntar acerca de sus síntomas, donde se enfatiza en lo que es el triaje telefónico de estos pacientes para ver si es coronavirus, dengue, que seguimos teniendo en nuestro medio y presenta síntomas similares, gripe u otros resfríos. También se ha tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas para lo que es la contención social y la protección de lo que son las zonas de aislamiento para estos pacientes por esta histeria colectiva que hubo. También se ha sacado una resolución donde todo el personal de salud está obligado a asistir a estos pacientes y que nadie se puede negar a atender a los pacientes con coronavirus, porque en las primeras semanas tuvimos muchos establecimientos de salud que rechazaban la atención de estos pacientes. Se ha enfatizado en lo que es el reconocimiento de los síntomas, el distanciamiento social, la bioseguridad con el uso de los barbijos, el lavado de las manos y el evitar contactos con personas contagiadas. ¿Esto debido a qué? Debido a que una persona contagiada, mientras no sepa que es positivo, podría entrar en contacto con muchas personas y esas personas ya contagiadas podían ir contagiando a muchas otras más personas y eso elevar de manera exponencial la cantidad de casos que se tenían en nuestro departamento, como lo habíamos mencionado anteriormente. Es parte de las estrategias que se vienen tomando en este momento. Pero ahora, ¿cuáles son los retos que nosotros nos enfrentamos desde el punto de vista epidemiológico para el control de esta enfermedad? Primero, en relación a lo que es las pruebas de PCR. La actividad viral generalmente desciende
cuando la sintomatología comienza a agravarse. Generalmente esta sintomatología se agrava más por la fase inflamatoria después de haber pasado por lo que es la fase pulmonar. Entonces tenemos muchos pacientes que en esta fase pulmonar, en la segunda B, nos dan falsos negativos al PCR. Sin embargo, las inmunoglobulinas nos dicen que es positivo para coronavirus. Pero como en nuestro país no está aceptado lo que es las pruebas de inmunoglobulinas, estos pacientes, por la directriz que tenemos, deberían salir de las salas de aislamiento. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Esa es una gran dificultad, porque en la prueba de PCR, al tener una carga viral muy pequeña ya, probablemente me está saliendo negativo. Otro aspecto muy importante, muchos de estos pacientes que llegan a terapia intensiva, por ejemplo, ya les hacen la aspiración de secreciones, etcétera, y el hisopado nasofaríngeo probablemente también me puede dar una muy baja carga viral que probablemente no va a ser detectada por estas pruebas, y ese es un aspecto que se lo pone en debate. A nivel del Ministerio de Salud han sacado esta directriz donde menciona de que no se recomienda el uso de los test rápidos, incluso existe propaganda vía televisión donde mencionan que los test rápidos no sirven, lo dicen de manera literal. Sin embargo, eso no es completamente cierto. Cuando hablamos de lo que es el PCR, si tomamos la muestra el primer día o el segundo día después del contacto, la carga viral es tan pequeña que también me puede dar negativo, así que no es 100% efectiva, depende del momento en que lo tome. Cuando yo ya tomo la muestra después de los 5 días, cuando inician los síntomas, obviamente la carga viral está muy alta y ahí me va a dar positivo el PCR. Pero también en este periodo, cuando el paciente ya está sintomático, la IgM ya puede llegar a ser detectable. Un aspecto muy importante es que estos pacientes, especialmente aquellos que hacen cuadros leves, cuando ya están saliendo del cuadro, después del día 14, la carga viral disminuye, así que el PCR probablemente también me puede dar negativo. Sin embargo, las pruebas de IgM, IgG me podrían dar positivo. Entonces, en este caso, podría yo detectar casos de pacientes que no han llegado al hospital y que han hecho simplemente cuadros leves. Entonces, ese es un aspecto que estamos aún peleando con el ministerio porque ellos no aceptan lo que son las pruebas de anticuerpos y solamente la prueba de PCR. Como hemos visto, dependiendo del periodo donde tomemos la muestra, el PCR puede salir positivo, pero en otros periodos el PCR puede darnos negativo, siendo que los anticuerpos pueden estar circulando y podrían darnos una alerta para hacer el control epidemiológico. Otro tema también que lo ponemos a debate es el tema de los síntomas. En este momento estamos tomando los síntomas cardinales que nos da la Organización Mundial de la Salud, que son la fiebre, la tos seca, el cansancio y la falta de aire. Pero otras patologías nos pueden dar cuadros similares. Y cuando hacemos la evaluación de los primeros 100 casos en Bolivia, el perfil epidemiológico de los 100 primeros casos, en este artículo que lo hemos realizado con personal también del Ministerio de Salud, observamos que el síntoma cardinal para el caso de Bolivia no era la fiebre, sino era la tos, seguido del malestar general, la cefalea y recién en cuarto lugar la fiebre mayor a 38 grados. Pero si nos fijamos en estos síntomas cardinales que nos dan, la cefalea, por ejemplo, no está considerada. Y obviamente también existe un gran bagaje de diferentes síntomas y signos que podrían darnos la sospecha de esta enfermedad, pero si simplemente tomamos en cuenta aquellos que están presentes en uno de cada 2 sujetos, o sea, más del 50%, tenemos estos síntomas que difieren un poco de las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de Salud, y por eso estamos enfatizando de que la ficha epidemiológica debería adecuarse a nuestro contexto y no simplemente basarse en recomendaciones internacionales. Ya para una estrategia de salida, se recomienda que en este momento mantengamos la cuarentena sanitaria obligatoria, específicamente para contagiados con coronavirus, pero también se puede optar por una cuarentena total de tipo obligatoria para controlar este contagio, especialmente en aquellos municipios donde existe una alta incidencia de casos. También se está optando por las cuarentenas voluntarias de las personas mayores de 60 años, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes con enfermedad crónica. Y finalmente, luego de la cuarentena, obviamente que toda esta forma de vivir se va a volver en un modo de vivir con el coronavirus, donde
todas las medidas de bioseguridad, las medidas de aislamiento, las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene, etcétera, tienen que permanecer por bastante tiempo, porque no es que el virus va a desaparecer de un día para el otro. Entonces, ponemos en debate algunos de esos aspectos que hemos mencionado en relación a la implementación de pruebas de laboratorio, en este caso las pruebas rápidas, la curva epidemiológica que aparentemente se estaría aplanando, la cantidad de casos que tenemos en relación, la cantidad de casos de mortalidad que tenemos en relación al número de casos confirmados y los sospechosos que hemos ido detectando. Bueno, eso sería de mi parte hasta este momento. Esperamos las preguntas que ustedes puedan llegar a tener. No sé si algunas personas ya han ido haciendo sus preguntas. Daniel, José Luis, ustedes son los moderadores, nos mencionan cómo vamos haciendo esta parte de lo que es el debate. Ahorita. Leo algunas preguntas, Yersin. ¿Sí? Dice, ¿cuáles son los factores asociados con la tasa de letalidad? Ya. ¿Podría considerarse el número de diagnósticos, subdiagnóstico, el sistema de salud, en especial los protocolos, incluyendo la referencia de pacientes de UTI, además de las características propias del virus? Caso del Beni y otros municipios sin infectados, ¿es posible esto? Sí, Casos ese es un aspecto. Sí, perdón, ese es un aspecto. termino de leer las preguntas que ha hecho una sola persona, por eso te estoy leyendo eso. Ah, ok. Y bueno, al final es más o menos por el mismo sentido, y lo que te dice, lo que yo entiendo de la pregunta, te la traduzco más o menos, es ¿cómo puede ser válido tu modelo con la tasa de con el porcentaje de subdiagnóstico tan importante que tenemos? Claro. Bueno, comenzando en las preguntas anteriores en relación a lo que es la tasa de letalidad, ¿no? Obviamente, hemos mencionado, la mayoría, más del 58% de esos pacientes eran adultos mayores. El 80% de estos pacientes, incluido el niño que ha fallecido, tenían comorbilidades, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, esas son patologías que obviamente están asociadas también con una mayor letalidad o mayor mortalidad en estos pacientes. ¿Se puede considerar el tema del subdiagnóstico en nuestro país? Obviamente que sí, porque la cantidad de pruebas que se ha ido realizando es muy pequeña. Pero hay un tema que mucha gente no considera. Estas pruebas de laboratorio no se las compra en una farmacia o en cualquier empresa. A nivel de país estamos en lista de espera para kits de reactivos para estas de prueba de PCR, porque todos los países están comprando, incluso ni siquiera existe equipos de PCR para comprar en el mercado, en nuestro medio, que sean de entrega inmediata o más. Tenemos que esperar. Se ha ampliado la cantidad de laboratorios, se ha ampliado la cantidad de pruebas que se está realizando, pero probablemente es insuficiente y siempre lo va a ser. Y existen muchos casos que probablemente han pasado por un cuadro febril, por un cuadro tipo gripal, que no los hemos detectado y que probablemente en este momento ya están sanos. ¿Qué es lo preocupante? Que ya han llegado a contagiar a otras personas y no sabemos quiénes son estas otras personas, porque estamos hablando ya de una transmisión comunitaria, obviamente, ¿no? También nos hablan de lo que son las características propias del virus. Se ha hablado mucho de este tema de las cepas, la cepa L y la cepa S. Aparentemente en nuestro país tenemos ambas cepas que estarían circulando, porque en muchas regiones, el caso particular propio de Santibáñez, muchos pacientes simplemente han hecho cuadros febriles, no han llegado ni siquiera a un cuadro severo, no han sido hospitalizados, apenas uno, si no me equivoco, y también a nivel de todo nuestro país, ni siquiera el 15% de los pacientes se encuentran hospitalizados y menos del 5% han necesitado terapia intensiva. Muchos de los fallecidos que hemos tenido a nivel de Bolivia no han llegado siquiera al establecimiento de salud, y esto ha sucedido por lo que habíamos hablado anteriormente. Por la histeria colectiva, mucha gente ha ocultado sus síntomas y ha ocultado el nexo epidemiológico y no se ha presentado al establecimiento de salud solo cuando el cuadro ya estaba muy avanzado y directamente, obviamente, ya no se ha podido hacer mucho y han ido falleciendo. Tenemos el caso de Punata, el caso de Patacamaya, etcétera, pacientes que han llegado muy tardíamente al establecimiento de salud y que han fallecido rápidamente.
Tenemos algunos pacientes que ya se han estado recuperando. Obviamente, apenas vamos un mes de la pandemia, no podemos tener más casos porque después de los 15 días de que ya el paciente entra en una fase asintomática, aún debe hacer 15 días de aislamiento y luego hacerle la prueba de PCR para ver si es negativo en base al protocolo de alta que se tiene. En relación a la parte de lo que es el modelo y el subdiagnóstico con las proyecciones, hay un tema muy importante a considerar. Las proyecciones se han realizado con lo que son los casos hasta la semana 13. Existen otros modelos, no puedo hablar de los otros modelos porque lo han hecho hasta la semana 15 o más. En el caso de estas proyecciones hablamos de la semana 13 porque ahí el virus se movía de manera natural, no había ninguna intervención. No estábamos en cuarentena, no habíamos cerrado aún nuestras fronteras, etc. Entonces, en la primera parte, ese virus o los pacientes, perdón, tenían una movilización de tipo libre. Posteriormente a ello ya hubo una intervención. Entonces, si yo hago el modelo en este momento, obviamente no voy a saber si la cantidad de casos bajas se debe a la intervención, a la contención que se está realizando, o si realmente las personas no han llegado a contagiar a muchas personas. Entonces, en esa primera fase de las 3 primeras semanas que hemos tenido a nivel de Bolivia, nuestros laboratorios no estaban saturados. Se hacían las pruebas a todos los contactos que habían. Recordemos el caso de Oruro, de la primera paciente en Oruro, que hizo toda una fiesta, se hizo la prueba de laboratorio a todos los contactos. Obviamente que no se ha hecho a toda la población. Entonces, en esa etapa no podemos hablar de una fase de subdiagnóstico aún. Sí hablamos de una fase de subdiagnóstico ya después de la histeria colectiva y también de lo que es el periodo de cuarentena, porque mucha gente ha estado entrando por rutas de contrabando. Ya no están entrando por rutas legales. Doctor, pero sí. La pregunta creo que iba en el sentido de cómo sabemos que estamos en el segundo escenario, si sabemos... No lo podemos saber. Si sabemos que, pero es lo que dijo usted, la pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos en el segundo escenario si no se están haciendo suficientes pruebas y por lo tanto no sabemos con realidad el número de diagnósticos? Pero pasemos a otras preguntas. Piden que aclares la diferencia entre paciente contacto, paciente sospechoso y paciente confirmado, porque dentro del propio personal de salud, dice la pregunta, esto no está claro. Ya. En realidad, un contacto es un sospechoso, ¿ya no? Los sospechosos se clasifican en 2 tipos. Un sospechoso con síntoma y un sospechoso sin síntoma. Porque si yo estoy hablando de contacto, es que yo ya sé que he estado en contacto con un paciente confirmado. No podemos decir contacto a cualquiera que no haya estado, valga la redundancia, en contacto con un paciente positivo, confirmado. Entonces, un paciente, un sospechoso, puede tener síntomas o no tener síntomas. Y la definición de caso o la definición de confirmación lo va a hacer la prueba de laboratorio. Un paciente sospechoso con síntomas puede darme una prueba de PCR que ha recibido muy poco, o probablemente estaba con medidas de bioseguridad y no ha llegado a contagiarse de la enfermedad. Lo que habíamos hablado de lo que es el índice de positivos. En ninguno de los departamentos supera el 25%, creo que en uno supera el 28%, pero a nivel de país estamos con 14.6%. Es decir, de la totalidad de contactos, apenas el 14.6% llega a dar positivo. Entonces, tenemos un paciente sospechoso con síntomas, sin síntomas, que hace aislamiento domiciliario. Luego tenemos el paciente sospechoso con síntomas, que debería hacer aislamiento hospitalario. Decimos debería, porque en este momento siguen en aislamiento domiciliario, a pesar de que existe una directriz del ministerio de que deberían hacer aislamiento hospitalario. Entonces estamos en esa fase. Seguramente a partir de la siguiente semana, todo paciente confirmado con sintomatología, por más leve que sea, va a ser transferido a un aislamiento de tipo hospitalario. Y posteriormente tenemos el paciente confirmado. Ahora, en relación a la pregunta que iba para el personal de salud, hay muchos pacientes, muchos colegas del personal de salud que han estado en contacto con un paciente positivo y al día siguiente quieren que se les haga la prueba de PCR. Hemos explicado ya la curva de lo que es la carga viral. Si yo le tomo al día siguiente o al subsiguiente o al tercer día, tengo una alta probabilidad de que me salga negativo, pero va a ser un falso negativo.
Entonces debemos esperar hasta el quinto, octavo día o hasta que aparezcan los síntomas. Si el síntoma me aparece al tercer día, entonces le tomo la muestra ahí para ver si realmente es coronavirus o finalmente se lo va a llegar a descartar. Entonces, la definición de caso sospechoso es ese. Son dos criterios. Uno, la clínica, y otro, el nexo epidemiológico. Si no tenemos el nexo epidemiológico, nos basamos en la parte clínica y ahí tenemos los síntomas que anteriormente hemos referido. Si está asintomático, pero tiene el nexo epidemiológico, está obligado a hacer aislamiento de tipo domiciliario. Pero aislamiento domiciliario no es simplemente quedarse en casa y hablar con la familia y todo lo demás, sino es también aislarse dentro del domicilio. Porque un aspecto que hemos visto también en este análisis de perfil epidemiológico es que cerca del 25% del total de los casos han sido contagiados por sus propios familiares estando en aislamiento domiciliario, porque dentro del domicilio o no han usado barbijo o han hecho vida común, etc. Entonces, lo que nos preocupa es que esos contactos que haya tenido, sus familiares que ha contagiado, han estado saliendo en la fase asintomática y eso ha ido agravando lo que es la transmisión comunitaria en nuestro departamento. Otra pregunta que hacen es, ¿en qué fase de contagio estamos? Me imagino que se refieren a la de comunitario, importado, sí, etc. ya habíamos hablado de eso, sí, ¿no? Sí, a un principio teníamos los casos importados, posteriormente seguimos teniendo casos importados en este momento también, porque existen pacientes que están llegando de Chile, que están llegando de Argentina por esas famosas rutas de contrabando. Posteriormente llegamos a lo que es la fase de transmisión local, ya en el mes de marzo tuvimos en muchos departamentos, y en el caso de lo que es Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, ya hablamos de una fase 4 de una transmisión de tipo comunitaria, ¿no? O sea, porque ya no conocemos el nexo epidemiológico, ya no sabemos dónde se ha contagiado el paciente y obviamente el virus ya se vuelve circulante en nuestro medio y ese es un dato ya alarmante porque las estrategias de vigilancia epidemiológica obviamente deben cambiar. Ya no puedo esperar simplemente a que el paciente tenga síntomas y el nexo epidemiológico para hacerle la prueba de laboratorio, sino el criterio debería cambiar y ya a todo paciente sintomático respiratorio hacerle las pruebas de laboratorio. Una limitante en ello es la cantidad de pruebas con la que disponemos, que ya habíamos hablado anteriormente, que no solamente se debe a la capacidad técnica de los laboratorios, sino a la disponibilidad de reactivos en el medio local y también en el medio internacional. En este momento, para el caso particular nuestro, la alcaldía tiene fondos, la gobernación tiene fondos, el Ministerio de Salud tiene fondos. Lo que no hay es dónde comprar. Y son pocas las empresas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y no somos el único país que está solicitando esas pruebas. Por eso que ya desde el mes de marzo nos encontramos en lista de espera. Un gran lote va a llegar este mes de abril y la parte final va a llegar también en el mes de mayo, según ha ido informando el anterior ministro de Salud. Yersin, sería bueno darle paso a la doctora Paloma, porque hay varias preguntas en cuanto a sensibilidad y especificidad de las pruebas y creo que ese es más bien su campo. Exactamente. Y seguimos recibiendo preguntas y podrán hacerse a todos los panelistas por si acaso. Tal vez, doctora Paloma, si podría activar su micrófono. ¿Aló? Ahora sí, la escuchamos. Hola, sí, muchas gracias. No sé qué preguntas tienen. Creo que tengo que decir que el doctor Yersin está mucho más en temas respecto a todos los tipos de laboratorio que se están realizando en el país, porque en verdad ese no es mi tema de doctorado, pero yo te puedo hablar de los sesgos, de la sensibilidad y la especificidad dependiendo de cómo se estén realizando. Pero podemos seguir discutiendo las preguntas y debatiendo. Tal vez lo que podría compartirnos, y era algo que lo ponía en debate, es las estrategias que están utilizando a nivel de Europa, porque tengo entendido que se están utilizando pruebas de tamizaje laboratorial vía pruebas rápidas, pero en nuestro país aún a nivel del Ministerio de Salud, nos cesamos solamente con la prueba de PCR y esa es una limitante para lo que es el tamizaje de tipo laboratorial.
Sí, totalmente. Pero a una, o sea, una es la pregunta del tipo de testeo rápido que sí se está realizando en Europa, y eso es muy importante porque también implica que el número de casos es mayor porque se está testeando más. Y otra es los diferentes tipos de intervenciones que se están realizando en Europa respecto a la cuarentena o al aislamiento social, que sí difieren mucho. Por ejemplo, en Holanda es bastante laxo, la gente puede salir, pasear, siempre y cuando respete las normas de estar a 1.5 metros de distancia, pero porque están evaluando la capacidad de los hospitales y las intervenciones para mantener estas estrategias están respecto a la capacidad hospitalaria, no tanto a cuánto aumenta la curva de casos diagnosticados. Una pregunta Interesante ese interesante componente. que está aquí Sí. en el panel es, ¿cuál sería el indicador para evaluar y seguir el distanciamiento social que estamos haciendo aquí en Bolivia? Respecto a cómo se está trabajando en diferentes países donde también tienen limitaciones en la cantidad de testeos, se está utilizando más los indicadores de internaciones, de hospitalizaciones, de casos sospechosos y el número de muertes, que también tiene sus limitaciones, como ha definido el doctor Yersin, pero son mucho más duras, por así decirlo, comparado a un número de casos que está completamente limitado por el número de testeos. Ahora, en Bolivia, la pregunta es cómo podemos registrar el número de hospitalizaciones por COVID-19, que eso me encantaría que podamos discutir. Sí, completamente de acuerdo con esa parte, y también ahí viene mucho el tema de contexto, ¿no?, que habíamos hablado anteriormente. A nivel de lo que es el Ministerio de Salud, yo no creo que nadie se oponga a hacer testeos masivos. El detalle es la capacidad operativa en relación a la implementación de ello con el PCR, porque obviamente tenemos un equipo por departamento habilitado, y en el eje central tenemos hasta 5 equipos habilitados que pueden llegar a realizar a nivel de todo el país cerca de 600 testeos por día. Estamos hablando de PCR en tiempo real y PCR en convencional. Sin embargo, lo que hablaba anteriormente, no estamos llegando a alcanzar ese tope por la cantidad limitada que existe de reactivos. Y el enfoque en este momento es primero hacer un tamizaje clínico, o sea, preguntamos sobre los síntomas, el nexo epidemiológico, y recién le hacemos, en el caso de que amerite, la toma de muestra para el laboratorio, a pesar de que ya el paciente tiene síntomas. Entonces, muchos de estos pacientes han estado negando el nexo epidemiológico, y probablemente eso también responde a una de las preguntas que hacían en relación al caso de Beni y otros municipios que no tienen infectados. Probablemente no es que lo tengan, sino que no se está buscando de manera adecuada, pues estos pacientes se están ocultando, como nos ha sucedido, por ejemplo, con el caso de Sarcobamba aquí en el Cercado, un área en la zona de oeste del departamento, donde de un día para el otro aparecen 10 casos, cuando no había siquiera un sospechoso en esa región. Pues aparece un sospechoso, hacen el análisis a los contactos y todos los contactos llegan a dar positivos. Entonces, en algunos lugares ocurre esa explosión de casos porque ya comenzamos a hacer un rastrillaje mucho más preciso. Para ello, lo que se está planteando es una estrategia de monitoreo digital a través de una aplicación donde las personas mandan lo que es la sintomatología que van teniendo en base a unas 5 preguntas que son muy sencillas. En base a ello se los categoriza en 6 diferentes grupos de riesgo, y en base a ello le llama al paciente un profesional de salud en base a la categoría que ha ingresado. Puede ser un médico general, un médico familiar o un especialista, en el caso de que el paciente, por ejemplo, tenga alguna comorbilidad o enfermedad de base. Entonces, estamos cambiando el enfoque, ya no esperar que el paciente llame, sino nosotros llamar al paciente a través de los medios que se tiene, y con ello hacer una especie de mapas de calor. Si tengo 1 o 2 pacientes en un área, probablemente no se trate de coronavirus, pero ya si tengo 100, 200 casos en un área, en una región, en una zona
de 10.000, 20.000 habitantes, entonces eso ya es un dato llamativo que nos podría ayudar a zonificar y a efectivizar el monitoreo de estos pacientes, enviar las brigadas de salud que tenemos, porque también hace 2 semanas ya se lanzó la directriz de que todos los centros de atención primaria se convierten en brigadas móviles para hacer el rastrillaje de pacientes de contactos y sospechosos alrededor de lo que es su área de salud, o sea, la área de territorio que cubre este departamento. Entonces, se están buscando estrategias para efectivizar ese tipo de pruebas, pero volvemos a recalcar. Va a llegar un momento, como hablaba también la doctora, donde nuestra capacidad de atención a nivel de los hospitales va a ser limitada. ¿A qué me refiero? Recién en la parte sur del hemisferio sur estamos entrando en invierno, a diferencia de la parte norte donde están saliendo del invierno. Entonces, en invierno nosotros estamos entrando a la época de las gripes y los resfríos, y la sintomatología es similar. Entonces, ¿qué pasa si llega a un servicio de salud 2 pacientes que tienen similar sintomatología? Al ser pacientes respiratorios, yo los voy a catalogar como sospechosos, porque como estamos en transmisión comunitaria, el nexo epidemiológico comienza a perder valor. Entonces, los coloco como sospechosos en aislamiento. Uno me da positivo y el otro me da negativo. Probablemente ya los he hecho entrar en contacto y me va a salir que en vez de 1, ahora ya tengo 2 pacientes, probablemente. Entonces es un aspecto muy importante cuando se demora en la prueba de diagnóstico, porque en este momento estamos reportando las pruebas de laboratorio en 48 horas. Y en la época que estaba saturada, en la semana 13, se llegaron a reportar hasta en 4 o 5 días. Por eso que se ha descentralizado todo lo que es el tema del laboratorio, pero ya una prueba rápida en una fase sintomática me podría haber descartado al paciente y a ese paciente lo mandaba a aislamiento domiciliario y no a aislamiento hospitalario, saturando mi sistema de salud. Gracias a Dios, y eso también hay que reconocerlo, en este momento el sistema de salud boliviano, la capacidad física que ha instalado para coronavirus se ha quintuplicado desde febrero hasta marzo. Siendo sinceros, si nos agarraba la pandemia en febrero, en este momento ya estaríamos completamente saturados y probablemente con datos alarmantes como el caso de Ecuador, porque recordemos que en nuestro medio también estábamos con los casos de dengue, que ya nos estaban saturando el sistema de salud, específicamente en Santa Cruz. Entonces, en este momento se ha ido ampliando. ¿Es suficiente? Probablemente no. Pero hasta este momento puedo decir que hemos llegado aproximadamente al 25% de la capacidad instalada. Es más, en el tema de terapia intensiva, ningún departamento aún ha sido superada en la cantidad de pacientes atendidos en estos servicios. Entonces, aún no ha sido superado, pero probablemente, volvemos a recalcar y llegamos a lo mismo, cuando comencemos a hacer un mejor diagnóstico, un mejor tamizaje, esa cantidad de casos se eleve, no tanto tal vez en la parte de terapia intensiva, pero sí en la parte de lo que es el aislamiento hospitalario y podríamos vernos saturados en nuestro sistema. Y otra pregunta, y luego te voy a hacer una pequeña intervención mía. Dice, sabemos que no hay ningún tratamiento efectivo para el COVID-19, pero ya hay estudios sobre la hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir, inmunomoduladores, transfusión de plasma con convalecientes. ¿Hay algún estudio que se esté llevando a cabo en Bolivia, tal vez en Cochabamba, con alguno de estos tratamientos? Bueno, tenemos aún protocolos, porque la cantidad de pacientes que tenemos aún es muy pequeña, ¿no? En el caso de Cochabamba, tenemos 42 pacientes confirmados, si no me equivoco, de los cuales, a ver, 1, 2, 3, 4, son cerca de 15 pacientes los que tienen sintomatología grave. Tenemos 2 o 3 que están en terapia intensiva, y el resto están simplemente con atención de tipo sintomático. En la guía que tenemos a nivel de Bolivia, que les había mencionado anteriormente, está aprobado lo que es el uso del tratamiento combinado de hidroxicloroquina y azithromicina. Pero esta guía sigue en constante revisión. También se está revisando en este momento, tengo entendido, porque yo no soy parte de ese grupo, es conformado por las sociedades científicas de infectología, de neumología, de medicina crítica y otras áreas más, donde, por ejemplo, se está evaluando el uso de la ivermectina, que en nuestro medio lo tenemos a un montón porque lo utilizábamos para la sarna, ¿no? Tenemos bastante ese medicamento.
la hidroxicloroquina no se produce en nuestro medio, esa es una limitante. Por eso que se ha estocado toda esa medicación y incluso se hablaba de prohibir su venta a través de lo que es las farmacias, porque recordemos, por la histeria colectiva mucha gente comenzó a comprarlo, ¿no? Con la acitromicina no hay mucho problema porque lo producimos en nuestro país. En el tema de lo que es el uso del plasma, hace 2 días, si no me equivoco, la Asociación de Hemotransfusión de Bolivia ha presentado un protocolo en base a la experiencia que han tenido en España, ¿no? en usar el plasma de pacientes convalecientes. Y se mencionaba que un paciente podía aportar plasma para solamente 1 o 2 pacientes como máximo, pero en este protocolo incluso han visto la posibilidad de usarlo en 4 pacientes. El gran problema, hasta este momento solo tenemos 2 pacientes que han sido dados de alta, entonces es muy poco aún, y probablemente estos pacientes se encuentran en lugares donde no tenemos estos equipos o bancos de sangre para que puedan acudir directamente, pero ya se está pensando en ese protocolo y también hay otro tipo de estudios que se están planteando, por ejemplo, el uso profiláctico de la hidroxicloroquina para personal de salud que va a estar en contacto directo con estos pacientes que solo van a trabajar en estos centros centinela o centros de referencia para lo que son los pacientes confirmados de COVID, tengan o no tengan síntomas, y también las salas de terapia intensiva para estos pacientes. Entonces, aún tenemos muy poca cantidad de pacientes en el departamento. A nivel nacional no conozco ningún otro estudio que se esté planteando, pero sí como Cochabamba, que les había comentado en colaboración con un colega nuestro, un investigador asociado de la universidad, que trabaja en Nueva York, en Estados Unidos, donde, como ustedes saben, la pandemia ha explotado fatalmente. Y creo, perdón, acotando a lo que dice el doctor Yersin, vale la pena aclarar que la efectividad de estos tratamientos todavía está en estudio, porque las publicaciones, ahora hay un montón de publicaciones que aparecen cada día, como mostró en introducción el doctor Yersin, pero vienen de reportes de casos, de una serie de casos pequeñas, y todavía los ensayos clínicos aleatorizados que estén registrados en clinicaltrials.gov están en ejecución. Entonces todavía no tenemos un ensayo clínico aleatorizado que haya tratado en un grupo específico de pacientes para probar la efectividad de cualquiera de estos tratamientos. Estos tratamientos se están incluyendo en guías como parte del tratamiento en un paciente crítico, que puede ser un tratamiento en el caso de que no hay otra cosa más que hacer. No como paliativo, pero como último recurso. Pero todavía no se ha probado la efectividad como para utilizar de forma sistemática en todos. Creo que eso es importante de aclarar, porque hay esto que se llama infoxicación o infodemia. Hay la sensación de que ya existen tratamientos establecidos y efectivos. Aunque la guía, a lo que me parece un poco irresponsable, de tratamiento del Ministerio de Salud prevé el uso de hidroxicloroquina y acitromicina, la evidencia que hay es todavía insuficiente. Cualquiera de los tratamientos mencionados, que en la pregunta anterior se ha hecho, están en fase de experimentación y en Bolivia deberían aplicarse, espero que el Ministerio en eso sea bastante estricto, también como ensayos clínicos, como pruebas experimentales. No hay un tratamiento efectivo. Hay una pregunta un poco en broma, me imagino, ¿cuál es la efectividad del dióxido de cloro? No sé si alguno de ustedes quiere responder. Creo que la pregunta se responde por sí sola, ¿no? No. Sí. El dióxido de cloro es una especie de panacea que sirve para curar los hongos de los pies, claro, como la caspa, y que no tiene absolutamente ningún sustento científico. Sí. Pero incluso a nivel de nuestro país, de manera visible, incluso una empresa farmacéutica se ha pronunciado en relación a esto para poder producirla por montón. Entonces tampoco se puede abusar de la situación para poner en experimento cualquier tipo de medicación o droga o incluso medicina tradicional, etcétera, ¿no? En nuestro medio ya hemos tenido bastantes
personajes sensacionalistas que han salido con una panacea de que lo cura todo, incluyendo el coronavirus, VIH, etcétera. Entonces no podemos caer en esa situación, como lo decía la doctora a un principio y lo hemos mencionado también. Muchos de estos estudios que van saliendo apenas son series de casos, ensayos clínicos muy pequeños aún, y obviamente sale un día un artículo, al día siguiente sale otro para refutarlo, y está sucediendo muy constante. Recordemos este tema del ibuprofeno, por ejemplo, también este tema de lo que es el tipo de sangre, ¿no? La asociación con el tipo de sangre A, pero cuando intentamos hacer el similar estudio en Sudamérica, los de tipo 0 son los que tienen mayor frecuencia, y no por eso podemos decir que tiene un mayor riesgo las personas que tienen sangre de tipo 0. Entonces, una relación casual no se puede confundir con una relación causal. Entonces, existe mucha gente, lamentablemente, también existe una gran proliferación de epidemiólogos en este periodo, ¿no? Y lamentablemente algunos conceptos, algunos términos se llegan a confundir, y relaciones causales o tendencias que se han llegado a encontrar, lo estamos asumiendo como una causalidad, y que fuera algo ya completamente probado. Y ahí también tiene mucho que ver el tema de la prensa, ¿no? Y las redes sociales. Sale una noticia, recordemos este tema de la ivermectina, se publicó un viernes por la noche, si no me equivoco, sábado en la mañana ya estaba en todos los noticieros, y sábado por la tarde ya los recibíamos en todos los grupos de WhatsApp en todos los países. Entonces, la información vuela tan rápido, pero no solamente la información buena, sino también esa información negativa que llega a confundir a la gente, que a veces le da esa falsa sensación de que todo ya va a terminar pronto, o al revés, una falsa sensación de que la histeria colectiva va a continuar. Una pregunta que me parece interesante, creo que es el común de las personas que nos hacemos: ¿cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Y de qué modo? Creo que esa es la pregunta que todos los países, por más desarrollados que estén, se están preguntando. De hecho, acá en Holanda, el distanciamiento social y la cuarentena, por más que es laxa, es hasta junio, y con posibilidades de extenderla todavía más, porque depende de muchos factores, depende de la capacidad hospitalaria, depende del número de casos, y en Bolivia, como tenemos muchas limitaciones, es probable que se tenga que extender más que en otros países porque la capacidad hospitalaria es más pequeña. Pero es pedir un número mágico que ningún modelo te va a poder dar. Exactamente. Y ahí tal vez para completar. Creo que esto es importante, es decir, la cuarentena, las medidas de aislamiento social o de distanciamiento social, lo que buscan no es eliminar al virus, sino disminuir el impacto en el sistema de salud en cuanto al número de enfermos y al número de enfermos graves. La cuarentena no es la cura, es lo que tenemos a nuestra disposición en el país como lo más efectivo en este momento. Eso es lo que debe ser muy claro para la población, ¿no? Con la cuarentena no es que el virus va a desaparecer por sí solo. Lo único que estamos haciendo es que, lo que decía en la presentación, no es lo mismo atender 100 pacientes en un día en todo el país, como lo hemos hecho en la semana 13, que atender 1000 pacientes en un día, como está llegando a suceder en muchos países. Entonces eso llega a saturar el sistema de salud, y obviamente mucha gente se quedaría relegada de lo que es la atención. Y otro aspecto muy importante también a considerar: después de realizar las proyecciones, yo he recibido llamadas de diferentes áreas del sistema de salud, no solamente de Bolivia, de otras áreas también de colegas que están en el exterior, también colegas míos allá en la Universidad de Umeå, Suecia, donde he realizado el doctorado, etcétera, donde muchos han ido generando modelos de proyección para ver el tema de la curva epidemiológica que se va a dar para este coronavirus. Pero hay un tema muy importante que debemos considerar con las infecciones respiratorias agudas, del cual es parte esta enfermedad. Generalmente no es una curva de un solo pico, o sea, unimodal o de tendencia normal, o si quieren, ya sea desviado a un lado u otro, pero generalmente no tiene un solo pico. Tomemos de ejemplo la influenza.
En el caso de Bolivia, nosotros tenemos 3 picos. Uno que se da en el periodo de abril-mayo, posteriormente desciende levemente, nuevamente se eleva el pico entre el mes de julio y agosto, desciende, y otro pequeño pico se presenta entre fines de octubre y noviembre, por el tema de lo que es el cambio de temperatura y de clima, que en nuestro medio se da a veces de manera muy brusca y es muy pronunciado en algunos momentos. Entonces, algo similar podría pasar con el coronavirus. Recordemos que en este momento nosotros, en este caso, en Sudamérica hemos recibido el virus en verano. En el caso particular de Bolivia, ya ingresando en el otoño. Estamos ingresando en otoño y estábamos en la fase ascendente. Pero podría ser que nos mantengamos levemente a ese nivel y llega invierno, junio, y nuevamente se elevan los casos. Entonces, debemos estar preparados ya para este tema de la contención social, y dentro de las estrategias de salida no solamente se considera ampliar lo que es la cuarentena total, sino también el tema de la cuarentena focalizada, ¿no? Localizar los municipios donde se tiene una alta incidencia y a nivel de todos sus ingresos, hacer lo que es como lo que estamos haciendo en los hospitales, ¿no? El triaje clínico, la toma de la temperatura, y en el caso de que sea sintomático, lo mandamos directamente a aislamiento, le tomamos la prueba de laboratorio, o en el caso de que tengamos ya para esa época habilitadas las pruebas rápidas, le hacemos la prueba rápida en ese momento, y si sale negativo, recién ingresa a nuestro municipio, y si sale positivo, lo mandamos a aislamiento hospitalario. Entonces, son estrategias que se están discutiendo, porque obviamente algo que hay que considerar desde el punto de vista económico es que mientras más largo sea el periodo de cuarentena, mayor es la recesión económica a nivel de un país. Y nosotros no estamos en condiciones de aguantar cuarentenas por bastante tiempo, porque si bien nuestro Estado está erogando recursos para la dotación de bonos para las familias, etcétera, recordemos que el Estado no está recibiendo ni la mitad de los recursos que recibía durante este periodo por los diferentes áreas. La caída del petróleo. Nuestro país, más del 50% de nuestra economía se basa en el precio del petróleo. Está a menos de $20, si no me equivoco, y eso obviamente también puede tener grandes efectos sociales, hacer de que las personas lleguen a romper la cuarentena, y por eso es importante hacer la contención, el control de esta enfermedad a la brevedad posible. No que desaparezca el virus, sino que la cantidad de casos sea lo más pequeña posible, de manera que sea manejable para nuestro sistema de salud. Y a eso vuelvo a enfatizar. En este momento, a un mes de lo que es la pandemia en Bolivia, no hemos llegado ni siquiera al 25% de la capacidad instalada para coronavirus. ¿Ahí puede deberse al subdiagnóstico? Probablemente sí, pero ahí ya son otras discusiones que hay que hacer. Damos lugar a 2 preguntas más antes de terminar. ¿Está bien? Aquí hay una pregunta que, 2 preguntas en realidad que las voy a unir en uno. Una es, ¿cuál es el riesgo real de que el personal de salud se contagie? Y la segunda parte es, con las medidas de bioseguridad apropiadas, ¿ese riesgo a cuánto cae? Hay un documento en nuestro país sobre lo que son normas de bioseguridad que es un documento que debe estar en todo establecimiento de salud, porque es parte de lo que es la revisión de la caracterización para la acreditación de los establecimientos de salud. Ahí establece, por ejemplo, la probabilidad de riesgo de contraer una enfermedad tipo influenza, no estamos hablando de coronavirus, tipo influenza, con el uso de las medidas de bioseguridad como el barbijo, el alcohol en gel, etc. Simplemente viendo el tema del barbijo. Cuando yo como personal de salud estoy utilizando barbijo y llega un paciente que no sé si es sospechoso o no porque está relativamente asintomático, me reduce la probabilidad de contagio cuando solo yo estoy utilizando hasta en un 50%, porque recordemos que también puede entrar por la mucosa de los ojos, ¿no? La conjuntiva, no es simplemente por nariz y boca, ¿no? Primer punto. Cuando ya ese paciente llega a utilizar también el barbijo, esa probabilidad se reduce a menos del 20%. Cuando además de ese barbijo utilizo mis gafas de protección, utilizo el cobertor, una bata, etcétera, la probabilidad de contagio se reduce incluso a menos del 5%. En el caso del coronavirus no tenemos un reporte oficial en nuestro medio,
sí hemos tenido contactos, sí hemos tenido una paciente fallecida también por el tema de coronavirus, una enfermera en el caso de Santa Cruz, pero en estos casos ha sucedido porque en nuestro país se ha establecido por cada departamento centros de atención de coronavirus. O sea, el paciente sospechoso debería acudir a ese centro de salud. Pero muchos pacientes, negando su nexo epidemiológico, negando su sintomatología, han acudido a centros de salud que no correspondían para la atención de coronavirus. Pues a raíz de eso, la estrategia ha cambiado. Ahora todos los centros de atención deben utilizar las medidas de bioseguridad y tratar a los pacientes sospechosos como si fueran coronavirus. Dicho de otra forma, todo paciente sintomático respiratorio es coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esa estrategia? Que yo podría estar catalogando como coronavirus a un paciente con influenza, a un paciente con resfrío común y llevarlo a un aislamiento hospitalario, saturando mi sistema de salud. Y de ahí volvemos al otro tema que ya hasta parece trillado, la implementación de mayor cantidad de pruebas que de manera rápida me pueda confirmar o rechazar la hipótesis de que el paciente sea coronavirus, ¿no? O sea, positivo para coronavirus. Y agregando a eso del doctor Yersin, es muy importante que el equipamiento de protección personal sea utilizada de forma apropiada, y esto depende mucho de la cantidad de equipos que disponga cada centro de salud, porque la limitante es que en el caso que es el correcto de tratar a todos los pacientes con síntomas de un cuadro respiratorio como un caso sospechoso hasta que se demuestre lo contrario, es que todos los médicos y personal de salud van a estar utilizando el equipo de protección, pero que se necesita tener lo suficiente para que puedan estar siempre protegidos y que no tengan que reusarlo todo el tiempo. Exactamente, y secundando también a esa parte, algo que me había olvidado mencionar, y se lo conoce por las redes sociales y todo lo demás, no tenemos dónde comprar trajes de hazmat, por ejemplo. Los N95 han desaparecido del mercado por un periodo porque toda la gente, incluso población común que no estaba en contacto directo con los pacientes, han comenzado a utilizar las mascarillas N95. Y el tema del uso correcto del equipo de protección personal. Mucha gente, al no saber utilizarlo, ha estado reutilizando de manera inadecuada y disminuyendo la capacidad de protección que tienen estos equipos. Por ejemplo, no se lo puede cepillar, no se lo puede lavar de la misma forma que otros insumos, etc. Hay algunos equipos que son descartables y ayer nomás teníamos un reporte en un municipio donde estaban reciclando estas batas que son desechables. ¿Por qué? Seguramente porque no hay en el mercado. Entonces, este tema de la histeria también a nivel del personal de salud nos puede llevar a eso, a agotar de manera rápida los insumos que tenemos para la atención de estos pacientes. ¿Existen los recursos para comprar? Lamentablemente no hay dónde comprar. Demoran en llegar. Estamos en lista de espera, las importadoras están tardando en llegar, porque incluso en algunos países los retienen, porque esos países también requieren. Recordemos que Bolivia es un país mediterráneo y debe pasar por Argentina, por Chile o por Perú. Ejemplo clásico también que sucedió en Europa con los ventiladores que iban de Turquía hacia España. Y Turquía los detuvo porque dijeron primero lo vamos a utilizar con nuestros pacientes que están requiriendo. Mismo Estados Unidos no permite vender ningún tipo de ventilador al exterior porque ellos tienen una gran deficiencia también en la cantidad de ventiladores. Entonces son ese tipo de dificultades que a veces no se contemplan cuando se hace una propuesta. Y eso obviamente puede dificultar también la atención de los pacientes a futuro. Una última pregunta, que la leo tal como está. ¿Se podría hacer estudios de cero prevalencia y de cohorte en poblaciones centinelas, no grandes, para medir el impacto, incluyendo asintomáticos? En este momento todo es posible. Sí, se está planteando en países donde tienen más acceso a poder hacer los tests. O sea, sí se podría realizar si nosotros tuviésemos la capacidad, pero eso va a tomar un tiempo por lo menos. Exactamente, coincido completamente con la doctora. Si tuviéramos test por montón, ¿qué no estaríamos haciendo?
pero en este momento es limitado aún. Esperemos que las 100.000 pruebas lleguen pronto, luego otras 100.000 pruebas más, porque de inicio simplemente teníamos 7.000 pruebas que se compraron en la gestión del anterior ministro que renunció la semana pasada. Entonces, ya a manera de cierre, yo darles las gracias a ambos, a José Luis de la Sociedad Científica y la revista Ciencia Médica, por su participación, por habernos brindado todo su tiempo, y esperamos que no sea la última vez que podamos ir actualizándonos en un fenómeno del que sabemos poco, del que nos hemos dado cuenta que sabemos muy poco y del que nos vamos enterando, actualizando en escenarios muy cambiantes cada vez más. Les pediría, Paloma, quizás tú unas palabras de cierre, alguna recomendación que nos quisieras hacer, y luego el doctor Yersin. Bueno, muchas gracias por invitarme. Algunos puntos que había dejado marcados respecto a lo que hemos discutido, respecto a los diferentes tipos de tratamiento, tener en cuenta de que todavía están en estudios y que es muy importante esperar a los resultados de ensayos clínicos aleatorizados para tomar decisiones para cambiar las guías de tratamiento. Dos, sé que se están desarrollando las aplicaciones para hacer el control domiciliario para que cada persona pueda controlar sus síntomas y, como decía el doctor Yersin, de que los médicos puedan ir a buscar a los pacientes a nivel domiciliario. Creo que es muy importante en nuestro país, sobre todo, tener en cuenta las limitaciones de diferentes regiones más rurales al acceso de la tecnología. Esto va a significar de que las diferentes de que hay que pensar también y desarrollar estrategias que puedan alcanzar a las zonas donde hay recursos más escasos y donde tal vez no van a tener la disposición de aplicaciones, de celulares, smartphones, etcétera. Y esto va a ser muy importante en el área rural. Y como tercer punto, respecto a la tasa de letalidad, que yo sé que en Bolivia es ahora muy discutida porque es bastante alta cuando se la compara a otros países. Entonces, para todas las chicas y chicos que están conectados, que siempre antes de hacer interpretaciones respecto de la tasa de letalidad, es muy importante tener en cuenta el denominador. Comparando con diferentes países, las estrategias de testeo son diferentes. Entonces, en algunos lugares se testean a los más graves, en otros se está testeando a gente incluso asintomática o con síntomas leves. Entonces, que la tasa de letalidad está realmente muy impactada por quienes son el denominador, y este paper lo voy a compartir después con José Luis para que lo comparta. Hay muchos sesgos dentro de la tasa de letalidad y porque es muy delicado interpretarlos muy temprano. Y esto también tiene que ver con el retraso en los reportes de la tasa de letalidad. O sea, cuánto tiempo tarda en confirmarse que un paciente que ha fallecido sea COVID-19 y cómo se define un paciente que haya muerto por COVID-19 o con COVID-19, porque es muy diferente con si es que tenía otras comorbilidades y iba a fallecer también, o por COVID-19. Entonces, hay muchos sesgos que hay que tener cuidado cuando se interprete la tasa de letalidad y que es conveniente esperar a que pase cierto tiempo y el pico para poder entender bien y hacer comparaciones. Esos serían mis tres puntos que quisiera compartir. Muchas gracias, doctora Paloma, por compartir todo ello. También siempre vamos aprendiendo algunas cosas más, algunos puntos para revisar. Ese es un aspecto muy importante. Como decía Daniel, seguimos aprendiendo de esta enfermedad y alguna vez ya lo había mencionado en alguna conferencia. Lo único cierto sobre esta patología es que nada está cierto. Nada está al 100%. Cada día sigue saliendo bastante literatura y ahí también un cuidado, y por eso mostraba lo que es Google Académico versus el PubMed. Tenemos más de 3.000 en Google Académico y tenemos más de 2.000 en PubMed. ¿Por qué en Google tenemos más? Porque obviamente existen muchos artículos que aún no han pasado por una revisión de pares. Incluso muchas revistas que han estado
dando acceso libre a muchos de estos artículos. Muchos de los artículos, estando recién en revisión de pares, ya han sido publicados y mucha gente se basa en estos artículos para ya hacer inferencia en relación a la causalidad, en relación a un tratamiento, etcétera. Entonces hay que tener también cuidado con este tipo de situaciones, porque también dentro de la comunidad científica existen algunos artículos que son muy sensacionalistas y posteriormente a ello vienen ya la refutación de esos artículos, las cartas al editor que van desechando ese tipo de aparentes pruebas, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir viendo eso. La mayoría de los ensayos se encuentran en fase 1 o antes de ello, muchos a nivel laboratorial, este tema de la ivermectina que hablábamos anteriormente, simplemente a nivel laboratorial, pero ya la FDA lo ha ido aprobando. Entonces existen muchas situaciones que probablemente pueden ir cambiando y eso también está ocurriendo en nuestras directrices. Les había comentado sobre la guía de vigilancia del COVID. Ya tiene 4 versiones, probablemente la nueva versión va a salir la siguiente semana, porque la literatura va cambiando, va saliendo más artículos, unos a favor, otros en contra de una estrategia que se viene implementando. Entonces, aún hay mucho por hacer, aún desconocemos muchas cosas y esto va a dar aún para largo. Muchas gracias por la invitación, Daniel, José Luis, a la revista Ciencia Médica, al Departamento de Interacción Social Medicina y al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Agradecido vos, a Paloma y a todos los que nos han podido seguir. Esperamos haber cumplido con sus expectativas. Muchas gracias y hasta otra Muchas oportunidad. gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.